Aceramics presenta el audiolibro de Últimas Noticias de nuestro mundo. José Alejandro Valdés Sancho, en voz de Lenny Zulu. Y aquí parte 2. Y aquí comenzamos. Parte 2. Al salir del trabajo, ANJA cogió el metro en la ciudad de Lineal. El traqueteo y el movimiento la relajaron. Había pedido 3 días de permiso por asuntos personales y sabía que las cosas había perdido 3 días de permiso por asuntos personales y sabía que las cosas empezarían a cambiar bruscamente. Cuando arrancó la operación, cuando se vio que la muerte de FRIDENTHAL no terminaría en su desaparición, había pensado en despedirse. Se había cumplido además el periodo de seguridad. Las pautas de comportamiento eran precisas. Permanecer el tiempo suficiente para evaluar un acceso social o un clima de influencia. En casos de valores negativos, romper suavemente el contrato y atenerse a una legalidad laxa para el contraataque. Quedaban exclusivas las acciones sindicales, recurrir a los tribunales de justicia y la solidaridad de cualquier tipo con elementos perturbadores de la vida laboral. En el nivel más general, esas mismas pautas impedían establecer comunicación, salvo que determinarán objetos implícitos en el sitio de penetración, con elementos de extracción social, alejada por arriba y por abajo. ANJA retuvo el trabajo por 2 periodos sucesivos de 6 meses y había llegado la hora de disolver la relación, pero quizás acabaría necesitando un poco de escenario. A los occidentales les tranquiliza mucho concebir a las personas en un contexto profesional y en puestos definitivos. Esperaba al mismo tiempo que desconfiaba que los 3 días bastaran para hacer algo suficiente. Luego quedarían las prórrogas. Cuando salió a la superficie en la Plaza de España, se encontró con todo el fuego del Madrid. El verano había aparecido de golpe y con las calderas al límite. 10 minutos más tarde llegaba a su calle, junto a la antigua entrada de la estación de la Rosaleda. Del fondo venía un olor de pétalos fundidos cerca de su portal. Había una mujer llamando a su gato y tratando de recogerlo. ANJA se apresuró. La mujer lo había atrapado, un animal de rayas y pelaje pardo. Lo llevaba ahora enroscado en el brazo, en dirección al portal. Cuando se encontraron, fue examinada por un par de ojos suspicaces en su camino céntrico. Es difícil controlar a los gatos. Vivo en el tercero, dijo ANJA. Este salta al árbol de enfrente, aparece en la calle, contestó como un rayo la mujer. La sombra del interior fue un alivio.
La vecina se detuvo ante los buzones. ANJ. Siguió hasta el ascensor, empujó los batientes y esperó. La otra mirada atenta, un sobre pequeño con la mano libre del gato, levantó la vista de pronto, como si la hubieran sorprendido o como si volviera de golpe al presente. Hizo un gesto con la mano del sobre que hubiera podido significar tanto un adiós como una petición de espera, y el gato se escabulló otra vez. La dueña le llamó con un nombre que desde el ascensor no se entendió, pero a continuación rasgó el sobre y se puso a leer. El gato había empezado a caminar en dirección a ANJ con cierto aire de preocupación. El gato había empezado a caminar en dirección a ANJ con cierto aire de preocupación, aunque firmemente y con los ojos titilando en la penumbra. Llegó y se metió en el ascensor. Cuando ANJ levantó la vista, la dueña se acercó con la carta arrugada en la mano. Pensó que debería seguir hablando. Yo voy al cuarto, dijo la mujer. ANJ apretó los botones y al enfocar de nuevo la cara de la mujer encontró una mueca sarcástica. El gato lanzó un par de aullidos inesperadamente quejumbrosos y se protegió en las piernas del ama, que aprovechó la ocasión para hacer otro examen al acompañante sin modificar la mueca, a la vez que convertía la carta en una bola. ANJA observó el puño y ya no dijo nada. Entró en el piso y fue directamente a la nevera. Una de las baldas estaba ocupada por tabletas de chocolate. Se quedó mirándolas. Un frigorífico era una galería de indicios. Allí se exponía la vida de una pretenciosa autografía. ¿Cuánto tiempo pasó en Cairo? ¿Cuánto tiempo pasaba en casa el inquilino? ¿Y a qué horas y qué hacía en ella? Si era un lugar de distensión, ¿y a qué horas? ¿Qué hacía en ellas? Si era un lugar de distensión o de conflicto, si recibía visitas o vivía congelado en su soledad y alimentos precocidos. Cuántas perspectivas de consuelo ambulaba, por ejemplo, en botellas. Un frigorífico era una comunicación patente en mayor medida que un dormitorio o que un armario. Después cogió una tableta y se dedicó a mordisquearla. Había ido hacia el balcón. El cielo se fundía sobre el esqueleto de hierro y de la estación podía imaginar cómo se filtraba al interior y se levantaban reflejos muy distintos a los que había en el vestíbulo colosal de HAUPTBANHOF. Grandes losas frías, el espejo de las columnas, el paso de botas de goma, el vuelo de los impermeables, su madre viéndolo de los andenes, en la cartera marrón y un paquete con las cuerdas colgando. La esperanza hasta que se había dado. Aún no le habría allí tal como le había advertido. Su madre sentada en la cocina del apartamento de FLEISCHER,
Flensing. GASSE, mirándola mientras ella extendía las tabletas con el nombre de Nestlé Dorado y el relieve. Leía todas las palabras que venían bajo el sello de chocolate blanco. Antes de atreverse a probarlo, aquel chocolate blanco que no existía en LEIPZIG. Lespin. La HAUPTBANHOF. Spangecrache. Hubo otros momentos, por ejemplo, uno en el que estaba sola, como una maleta de esfuerzos metálicos, mirando los edificios ennegrecidos por la humedad, por las bombas, una especie de polvo indeleble que no había conseguido borrar ni el tiempo ni las lluvias, como si LEIPZIG y toda aquella Alemania hubiera decidido conservarlo como una señal de alerta, más que como un vestigio. Un anciano loco con un casco de guerra, yendo arriba y abajo del andén y preguntando a todo el mundo a dónde iba. No le hacían caso, pero a Hannah le dijo a Berlín, y entonces el viejo se paró y contestó: Berlín, el otro lado del mundo. El chocolate, que le estaba haciendo una pasta no del todo agradable en la boca, bebió agua, miró el reloj y pensó que todavía era temprano. Se preguntó si el lugar conservaba virtudes. Eran 50 metros cuadrados, en los que un golpe de vista mostraba cuánto había en la cocina empotrada, el dormitorio con la capacidad para una cama y una mesilla, el salón con el sofá de 2 piezas y la mesa del centro. El balcón estrecho era la de 2 plazas y de la mesa del centro. El balcón estrecho era la única fuente de luz del apartamento, que a esa hora de la tarde, ya pasadas las 6, hacía tiempo que se había quedado sin aire respirable. Para los demás vecinos o visitantes deberían funcionar como el habitáculo convencional de alguien que no se queda mucho tiempo, que no lo utiliza para dormir, un inquilino por lo que no merecía la pena interesarse, excepto para que cumpliera su papel de trascendente soltero. Los grupos humanos tienen un cierto talento para prescindir de lo que no afecta a sus vidas, e incluso para tolerarlo, si llega el caso, a condición de que la transitoriedad quede fuera de duda. Lo único peligroso es la ausencia total, un vacío en la rutina de los inquilinos, porque eso tiene mayor poder de atracción que una estancia en tránsito. Por eso necesitaba contactos casuales, como la mujer del gato. A Hannah detenía ahora en el centro ANJA, detenida ahora en el centro del salón, dedujo que aquella falta de toques personales en la vivienda era una prueba de algo, de nada preciso, que impresionara los ojos de un observador. Y esto, la gente colgaba carteles, cortaba carteles, flores o libros para vivir encima. A aquella no le gustaría nada hacer lo mismo, excepto que esos pequeños detalles cambiarían completamente su mundo, sus perfectas divisiones, su intimidad y
y lo que solo era su apariencia. Sonó el timbre de la calle, un golpe de ascensor. Más tarde apareció en la entrada un tipo de mediana juventud y pelirrojo con otros transparentes y aspectos exagerados. ¿Sigues empeñada en protagonizar la película?, preguntó pasando por delante. ANJA contempló la figura alta metida en el traje anaranjado, con una corbata y un pañuelo que pretendían resaltar alguna discusión, elegancia, y se preguntó cómo se preguntaba siempre que hacía su deslumbrante aparición, hasta donde llegaba su confiada en Walter, en WERNER, Werner, BACHMANN. Bachman, No hay discusión sobre ello. Era una pena, porque una discusión interminable podría mandarlo todo al carajo. Había visto con qué acento me suena carajo. Me encanta el SLANG de esta tierra. Slang, Me encanta cómo hablan y con qué indiferencia sudan. BCHMANN. Bachman, Se quitó la chaqueta, la tiró en la mesa de centro y lanzó su cuerpo al sofá. No vas a quedarte mucho, dijo ANJA. Alpha, Entendido. Confió. Permítanme. Confío en que sea suficiente para que me contestes de verdad a la razón por la que quieres hacerlo. ANJA se miró con cansancio. Se dio cuenta de que llevaba todavía la tableta en la mano. No tengo nada nuevo que decir. Es lo que se ha decidido. Ya tenemos aquí al hombre sin rostro. Es nuestro jefe. ¿Quieres decir tu jefe? Yo no tengo más jefe que tú. Que conste un acta. Pero no importa, estaría bien saber qué pretende. Escúchame, no estás preparada. La orden o lo que sea es negligente. Se trata de deducir mucho y de hacer poco ruido. Como con tu ayuda acabaremos pronto. La cuestión es acabar pronto, y yo redacto deprisa. Bash se despatarró en el sofá, inspiró y aguantó el aire, luego lo echó muy despacio. La última y, por cierto, única asamblea celebrada fue un congreso de fantasmas. La gente no sabía cómo habían entrado. Había unos señores que desfilaban sin identidad y sin nada que contar, exponiendo en mejores de sus casos célebres consignas, no muy distintas de las que se hicieron famosas en los tiempos de los servicios secretos de NABUCO, DONOSOR. Nabucco, Después, un grupo de duendes eligió escribir unos acuerdos que afirmaban la necesidad de seguir necesitando, y nada más que yo recuerdo responde solo a esto.
¿Estaba tu jefe entre ellos? Sí, y se acabó. ¿Cómo quieres? BCHMANN. Plegó el cuerpo en una fracción de segundos. Tienes una furgoneta con cristales oscuros aparcada ante el número 12, antes del cruce del callejón. Muévela siempre que puedas. No me rodees por la razón, o al menos no lo hagas por sistema. No te convierte en cliente ni habitual de ningún sitio. Era un pollo con un agujero en el cascarón. Esa es la idea para expediciones. Usa la motocicleta, guárdala siempre en el apartamento donde está ahora, en la plazoleta. Aprovecha las oportunidades, pero no te dediques a trabajar el ambiente haciendo preguntas y demás. No toques nada y no te acerques al portal ni con el pensamiento. El material concreto me lo pasas a mí sin dudar. Bachmann, 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 pareció dudar él mismo mientras movía la punta de unos mocasines gris perla. En fin, esto no puede salir bien. Hasta ahora es de sentido común, dijo ANJA. D. Sentido común 70 minutos por hora, 24 horas al día, durante días, solo parece fácil. ¿Qué harás cuando no puedas más? Pediré ayuda, pero solo vendrás tú. Mi fuente me ha dicho que para ellos no habrá caso. Mucha sangre y poca carne. Jamás averiguarán quién era FRIEDENTHAL. Fredrickson, Y el alquiler del piso misterioso seguirá siendo un misterio. El asunto caerá en el epígrafe general de ajuste de cuentas, suicidios anónimos y otros por el estilo. Si hay novedades, me avisarán. He seguido hablando con el testigo. Le gustan los amiguitos. Me preguntó cómo habrá conseguido sobrevivir a la adolescencia. Ahí no hay nada, nada de nada, como si en su cabeza. Se levantó y tiró los pantalones hacia arriba, dio una vuelta alrededor de la mesa y volvió a sentarse. Me hace gracia escucharme como si fuera un experto, y resultó que tengo esa clase de experiencia que tiene el que se ha examinado media docena de veces del cartel de conducir sin aprobarlo. En Alemania no llegué a participar en ningún operativo integral. Los OB eran para mayores de edad y yo acababa de salir del colegio. No vamos a la guerra, dijo ANJ. Esto desmerece tu repertorio dramático. BACHMANN la miró con una cara de sorpresa, probablemente entretenida en el espejo. Una guerra es cualquier cosa que se emplea mal. Te lo digo en mi condición de corredor de seguros, lo único en lo que me considero una autoridad. No es lo mismo llamar a las puertas que abrirlas a patadas. La gente que está detrás suele ser sensible.
lo que hace con su puerta y por eso no necesita haber pasado por el preparatorio de FREIDENWALDER. Waldorf. Adiós, WERNER. Yes. BACHMANN Bachmann. recogió su chaqueta y se la puso con toda clase de delicadezas. A todo esto, ¿cuál es la fecha? La fecha de la asamblea, estamos a 29 de junio. Lo sé, lo mismo que tú, aproximadamente a mediados de agosto concerniente a preliminares, dijo el hombre, y entonces hacia la salida. El resto del inquilinato del inmueble no merece atención. Mayoría de ancianos, un par de boleras ecológicas que están emporradas, un recién divorcio que se pasa el día patas arriba. Hay también un matrimonio con un crío y que es propietario de la tienda de dulces del Bajo. Este está en el informe. Está bien, te lo ha aprendido. En el subapartado corresponde a Mata Hari. Gretel. Solo están las generalidades. El resto no hay nada. Te toca a ti según órdenes. Aún sabemos cosas. Quiero pensar que no habíais resuelto los cajones, dijo ANJ seriamente. Oh, no, pecado. Solo he dicho que sabemos cosas. Por ejemplo, que la mujer nerviosa pasa mucho tiempo en casa, que trabaja en una academia de idiomas por Alonso Martínez y que parece tan dinámica como un orzuelo. BACHMANN le dio algunos datos más. A la altura de la puerta sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta, llaves, matrículas, además información. No te hagas daño. Esto es una chorrada. Espera un poco antes de salir. Detrás de BACHMANN, el vestíbulo del Príncipe Pío siguió el descenso al subterráneo del metro y luego de la subida a los andenes de cercanía con el paso elevado de grandes tubos de cobalto. Le habían pensado en una inmersión y en una salida a la superficie y al aire casi instantáneo. Los paneles anunciaban una salida a la Villalba en sitios minutos. En el andén número 2, algunos viajeros buscaban la sombra de las techumbres y otros esperaban en el chirringuito de la línea de control de billetes, bebiendo montañas de hielo. Las caras tenían un aire de regreso vencido al hogar, como si hubiera perdido la batalla por quedarse en la metrópolis. Se fijó en un aire de 70 años, una melena gris bien bronceada, vestido con un guardapolvos. Acomódese bien a Zenamix. Sí, yo le soy. Un guardapolvos y zapatos
inclines. Solo más tarde se dio cuenta de que le cruzaba la cara un rictus, el dolor que intentaba disimular. Así funcionaba, no se observa. En concreto, los ojos resbalaban un pie de a un peine, de un párpado a una manera de sentar sentados, hasta que algo los detenía en una pregunta: porque lo he mirado, porque ha de ir paseando por una calle atestada. Hay un rostro que se ha mirado dos veces, y una muchedumbre que ha pasado desaparecida. El gran error era la voluntad previa, el deseo de descubrir. Lo llamaba el sentido de suspensión. No hay nada que buscar, ello te buscará a ti, decía Fredenwalder. Así funcionaba, y a ella no le costó reconocer que se había puesto en marcha. Por la alta voz sonó el aviso para Villalba. Los asientos de enfrente fueron ocupados por dos muchachos vestidos con polos azules y náuticos, del tipo que siempre le producía la impresión de familias enteras producidas en serie. Se dedicaron a comentarios jocosos sobre una muchacha que estaba engordando y que al parecer seguiría haciéndolo hasta explotar como globo. Luego, mientras emergían los picos de Guadarrama, llegó la imagen de Juan, el hombre feliz en su casa de Fronda. Pensar en él era como quitarse la ropa del día y meterse en un baño tibio. Era la clase de hombre al que se recuerda parado delante de una planta o poniendo nombre a las ardillas del jardín. Solo había que añadir el legado Horacio Varela, el padre en forma de la fundación que llevaba su nombre y al que Juan atendía con mínimo esfuerzo. ¿Qué les había unido, aunque fuese de aquella manera que se admitían las ausencias? También estaba Marta, sus 9 tiernos años, y capaz de ralentizar el tiempo con un amor sin conflictos. Desde hacía casi 4 años había cambiado Juan seguida en el jardín. Mata se resistía a crecer. Nadie había podido algo nuevo, ni siquiera más amor. La niña, abandonada por su madre loca a los 2 meses de nacer, la había adoptado fácilmente. Todo estaba bien, inmóvil. Pensaban todavía en ello, mientras buscaban el juguar en la estación de la Navata. No apareció. Había cambio, como si marchaba el autobús que iba a la colonia y que le habrían ahorrado la mitad de los 3 kilómetros hasta la Fronda. Echó a caminar. El sol aún estaba alto sobre la cordillera azulina, en unos horizontes de polvo sahariano. A pesar del calor, agradeció la demora en llegar a la casa. El sentimiento surgió de aquel paseo improvisto y de la forma de mirar lo que iba rodeando, como si fueran distintos
o como si estuviera por primera vez, las flores de los matorrales, los mordiscos en el asfalto, la torre lejana de la iglesia, las puntas de ganado bajo las encinas. Media hora después afilaba por su sendero de losetas que partía el jardín delantero y avanzaba hacia el viejo sauce, llorón y la fuente. Ni el aspecto ni las dimensiones de la casa eran lo que era de los de una mansión, pero sí los de una casa grande, hechos en uno de esos estilos intencionados, formas cúbicas, ventanas que reflejan pintadas de blanco ladrillo ancho y vasto, una pérgola en el lado izquierdo tejado a varias aguas. Horacio Varela, que mandó construirla, veneraba las vanguardias arquitectónicas de 50 años atrás. Cuando ANJA estaba llegando al sauce, descubrió a Marta junto a la pila de la fuente, encogida y quieta, la cabeza en el pecho, como si hubiera dormido en esa postura. La llamó, pero la niña no la escuchó. Volvió a llamarla y siguió sin responder. Entonces ANJA notó que se estaba quedando rígida y le cruzaba por la cabeza la idea de entrar en la casa y volver más tarde, cuando Marta ya no estuviese allí, cuando Marta hubiese cambiado de estado, fuera una niña activa a la que nada le estaba ocurriendo, porque algo ocurre en aquel jardín vacío con una niña encogida junto a una fuente, como si hubiera sido olvidada. Allí, por aquí, debía cuidar de ella, y en el abandono le hubieran sobrevenido aquel letargo, aquella ausencia inmóvil. No podría dar ese primer paso, no podría acercarse nunca, llegar hasta la niña muerta, recogerla entre sus brazos y llevarla dentro de la casa, porque ese trayecto entre ella y Marta era muchísimo más largo, muchísimo menos posible que el trayecto entre LIPZIG y Madrid, que ahora podía empezar a calcular y a sentir. Marta levantó una mano muy despacio y dijo: ven, ANJA, corre, míralo. Pero ANJA no se movió, y la niña, después de llamarla varias veces, optó por coger algo del suelo y correr al encuentro. Es una langosta auténticamente auténtica, completamente verde, dijo la niña, subiendo el animal hasta la nariz de la mujer. Trató entonces de simular un verdadero gesto de asco, de los que encantaba a Marta, pero sintió que la carne formaba un poliedro. Solo cuando echó la risa de Marta, supo que había salido bien. Es todavía temprano, dijo en una voz que le sonó demasiado baja, y mientras la niña seguía riéndose. Vamos a dar un paseo con papá. Llegaremos hasta el puente romano. Después, toda la tarde, quizás durante todo el día, había estado esperando ese momento, sin saber por qué lo deseaba tanto.
por qué lo deseaba y lo temía, por qué, por ejemplo, no había llamado desde la Navata y había decidido impulsivamente venir a pie, el temor de acercarse y tocarlos. Pero papá está dormido, se ha puesto enfermo. No es que han venido de la fundación. ¿Has estado sola todo el día? Papá me dejó en casa de Verónica. Pero Luisa también estaba ahí, aunque se iba temprano a su casa. Bueno, daremos nosotros el paseo. Voy a dejar el gozo y nos vamos. Juan estaba tumbado en el salón y roncaba. Aún llevaba el traje puesto y daba una impresión de derrumbe. Le pasó una mano por el pelo y constató el alcohol en expansión. Tenía la cara secretamente feliz del que se refocila en sueños. Esto sucedía aproximadamente una vez por semana, en lo que él llamaba su compromiso con la eternidad de Don Horacio. Se ponía uno de sus trajes italianos, arrancaba el jugar plateado y se le volvía a ver tras agotar su cuota de fuga. ANJA le besó y contempló las facciones delgadas y suaves bajo la mata de pelo negro, el cuerpo largo y fuerte, el aspecto, en fin, de quien posee las garantías de que nunca le faltará lo importante. Cuando más tarde bajaba con Marta por una de las trochas hacia el río, dijo a la niña: vete tú delante, a ver si es verdad que te acuerdas del camino que te enseñé el otro día. Siempre dices lo mismo, y siempre me acuerdo de todo. De todo es imposible. Hazme un examen si quieres. Está bien, me lo creo. Si estás tan segura, yo me lo creo. Ella hace tan... Oh, muy interesante, Loli Shubi, muchas gracias por impresionarnos otra vez. Nuevamente, como que ahorita estamos viendo un poco más de, vamos a ver, como que historias paralelas de personales de cada uno de los personajes, la verdad, muy interesante, de cada uno de los agentes, porque, bueno, principalmente les explico, mixeros, son agentes de la ex Alemania, controlada por el bloque soviético ahí, por los años de la Guerra Fría. Sí, recordemos un poquito las clases de historia universal. Pues Alemania, en cuanto fue la Segunda Guerra Mundial en 1945, en cuanto terminó, bueno, pues fue separada en dos bloques: el bloque soviético o el bloque comunista, que era la República Democrática Alemana, dirigida obviamente por las potencias del Oriente, y pues la otra, que era la República Federal Alemana, pues principalmente pues controlada por las potencias europeas, la recién creada OTAN y pues los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí estamos viendo pues justamente a los agentes de la Alemania oriental, no la occidental, de la República Democrática Alemana, pues cómo eran pues anteriormente sus vidas en cuando eran pues espías y detectives de este país. Pero bueno, pues espero que les siga gustando, muy interesante esta última historia. Y bueno, pues nada más, gracias nuevamente a Loli Shubi allí por los ajustes técnicos. Y bueno, pues aquí yo, Asfalto XD, A7Mix, pues aquí tienen los mejores libros. Y bueno, el primer libro de este año y el segundo capítulo pues de este año. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden darle like y suscribirse al canal, al igual que compartirlo para llegar a mucho más gente. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, se las dejo aquí abajito en la descripción. El Facebook, Sebastián Barca, y el correo electrónico sebasmi con y 2304 @gmail.com.
Pero bueno, pues quieren saber qué continuará la vida de estos agentes, pues no se pierda el próximo capítulo. Así que pues nos vemos en la tercera parte, mixeros. Y recuerden que esto continuará. Que a mí fuera, Acid Mix.